¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Soy Juan Barragán y me da muchísimo gusto hoy en entrevista tener a la licenciada Marta Herrera, secretaria de Igualdad e Inclusión del Gobierno de Nuevo León, una mujer muy destacada, una mujer líder, una mujer con una opinión muy objetiva, pero que ayuda a todos y a todas. Así que hoy le damos la más cordial de las bienvenidas a esta entrevista en Destacados Líderes México, también seleccionada, por supuesto, dentro del comité, y estamos muy orgullosos de su gestión, de su trabajo, y vamos a iniciar justamente con una pregunta que a mí me surge. Bueno, la licenciada Marta Herrera, sí, ha trabajado mucho, estudiado, ha generado muchas expectativas, pero además tiene una sólida trayectoria en el sector público, y quiero preguntarte qué significa para ti asumir el cargo y el reto también de ocupar esta secretaría tan importante de Igualdad e Inclusión de también un estado muy importante para nuestro país, Nuevo León. Gracias, Juan. Pues gracias a ti y a todos Destacados Líderes México, a quienes les ha tocado estar como líderes destacados y a quienes seguirán seguramente ustedes destacando por su impacto positivo en diferentes temáticas en México. Así que gracias, un honor estar aquí con ustedes. Y bueno, para contestarte a tu pregunta, bueno, primero que nada es un privilegio y es un honor servir, ¿no? Yo vengo del sector privado, estuve un poco más de 35 años trabajando en el sector privado, trabajando en organizaciones de la sociedad civil, en organismos multilaterales y en cámaras empresariales. Y después de todos esos años, la verdad es que tomé una decisión, algunos dicen que muy valiente, yo digo de mucha honra, tomar la decisión de estar en la trinchera, de verlo, ya no ver los toros desde la barrera, como decían mucho, ¿no? Y estar en un sector que es un privilegio estar, que la verdad puede, si se quiere, si se tiene la voluntad y el profesionalismo de generar un impacto pues muy importante en las personas, en el planeta, en el medio ambiente, y lograr hacer esa transición, pues lleva un aprendizaje, una curva de aprendizaje que es muy rápida porque no hay tiempo que perder, y en donde hay mucho por hacer y en donde me ha tocado la gran responsabilidad de liderar esta secretaría que no puedo decir que es de nueva creación porque fue un cambio de nombre, pero también fue un cambio profundo de la forma en la que se venía administrando. La Secretaría de Igualdad e Inclusión era antes la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Nuevo León, en el que yo tuve el gran privilegio de, por acuerdo con el gobernador Samuel García, poder hacer un cambio sustancial. Primero, ¿por qué le llamamos una Secretaría de Igualdad e Inclusión? Porque al final teníamos que poner sobre la mesa el que desde una sola secretaría no se logra el desarrollo social. El desarrollo social sostenido se logra con el trabajo colaborativo de todo el gabinete y particularmente de un gabinete que fue creado exprofeso para lograr el que toda la política social del Estado llegara a buen fin, y es el Gabinete de Igualdad para todas las personas. ¿Quiénes participamos ahí? Pues la Secretaría de Educación, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Mujeres, la Secretaría de Cultura, la Secretaría de Participación Ciudadana, y todas las dependencias como el Instituto de las Mujeres, el Instituto de la Juventud, el Deporte, todas las dependencias que de alguna forma u otra estamos de lo más cercano con la población. Entonces, por un lado, el objetivo principal y primordial pues es garantizar los derechos básicos de todas las personas sin excluir a nadie, ¿no? Y cuando hablo de todas las personas es de todas las personas sin excepción. Entonces ese fue, digamos, el principal fin. Y derivado de ella, pues fue el construir y codiseñar una política social de Estado que focalizara y pusiera en el centro a las personas, que por otro lado focalizara el territorio, primero que nada, en donde habitan las personas que han sido históricamente vulneradas,
que lográramos ir atendiendo primero a las personas que viven en pobreza extrema, a las personas que viven en pobreza multidimensional y a todas las personas que participan en los grupos históricamente discriminados. Eso como prioridad y obviamente ir abriendo la atención a toda la población en general, sin exclusión, porque de eso se trata, de lograr la igualdad, pero lograr que todas las personas estén incluidas en el desarrollo sostenido, en el desarrollo integral de este Nuevo León que tanto queremos. Así que con esa gran aspiración que hemos construido entre todos, que es que Nuevo León se convierta en el mejor lugar para nacer, para crecer, para educarse y para vivir, que es una aspiración pues muy grande, que pone la vara muy amplia, es cómo íbamos a lograr que las personas que seguramente han sufrido de esta vulnerabilidad a través del tiempo y que nadie había puesto atención, cómo codiseñar programas, iniciativas y políticas dentro de este paraguas de la nueva ruta, que así le denominamos a la política social, vieran cómo íbamos garantizando estos derechos básicos a la alimentación, a la salud, a la educación, a la vivienda y a un empleo con un sueldo digno y a los servicios para la vivienda. Entonces, ese ha sido, Juan, nuestro trabajo en estos 4 años y medio que llevamos de gobierno, pues con resultados contundentes y con un avance importante en la aplicación de esta política social. Y con una excelente energía, llena de vitalidad, llena de vida, Marta Herrera, con muchas ganas, después de 4 años y medio, traes energía como para 35 años más. Más o menos. Cuando hay hambre, Juan, cuando hay personas viviendo en circunstancias muy vulnerables, no hay tiempo que perder y por eso nos necesitamos energizar porque hay que trabajar 24/7 para lograrlo. Y lo vemos en esta entrevista llena de energía que me gusta muchísimo con esa buena vibra. Entonces, el significado de igualdad viene dentro de estas dependencias y por supuesto dentro de estas secretarías. Pero para ti, ¿qué significa igualdad? Y también, ¿cuándo se convierte en política pública? Pues mira, la igualdad está en nuestra Constitución. Todas las personas, sin excepción, tenemos los mismos derechos. Pero al final, la gran pregunta que me hacían en todas las comunidades es, oye, Marta, ¿y realmente todos somos iguales? Porque no lo siento así, ¿no? Porque mi familia no ha tenido la oportunidad de tener una vivienda propia, o porque mis hijos no han tenido la oportunidad de estudiar, o porque yo no tengo un seguro médico, o porque yo me voy a dormir en las noches con hambre, o porque en mi vivienda no tenemos agua o no tenemos luz. Entonces, ahí es donde viene la pregunta, ¿no? O sea, si todos somos iguales en la Constitución, ¿realmente estamos los gobiernos garantizando los derechos de todas las personas o no? Entonces, para mí la igualdad pues es volver al centro, ¿no? Volver a poner a las personas en el centro y poder garantizar los derechos básicos de todas ellas. Y por otro lado, cómo acompañarlas, que eso tiene que ver con la inclusión, cómo acompañarlas, porque cada persona en lo individual tiene retos distintos, ¿no? Entonces, cómo acompañar a esas personas para que logremos esa equidad y puedan acceder a esas grandes oportunidades que tiene un estado como el de Nuevo León y cualquier estado, ¿no? Debería de haber ese acompañamiento para que todas las personas puedan acceder a esos derechos y a esas grandes oportunidades. Entonces, sentar las bases para que exista un sistema de protección social que permita poner ese piso parejo para que todas las personas puedan acceder a esas grandes oportunidades, pues esa es la tarea que he tenido a lo largo de estos 4 años y medio, en donde la escucha se vuelve una de las herramientas fundamentales y el desarrollo y co-desarrollo de programas, proyectos, procesos, mediciones, evaluaciones que logren acompañar en su proyecto de vida, en sus sueños, a materializarlos, pues ese es el gran trabajo de una secretaría y de un gabinete de igualdad. Híjole, qué importante todo lo que estás comentando. Hay veces damos por hecho justo que tenemos, pues todos, ¿no? Tenemos todo a nuestro alcance, pero lo resumes perfectamente bien que hay veces, como lo estabas comentando, nos vamos, hay veces
a dormir o a la cama con hambre, o hay veces los hijos no tienen las mismas oportunidades, o hay veces pues el transporte no llegó, y entonces son por ahí pensamientos que hay veces damos por hecho los que somos privilegiados de alguna u otra manera de tenerlo todo, ¿no? Inclusive hasta el agua. Yo hay veces cuando se nos corta el agua por un motivo de que están subsanando cualquier cosa, ahí es cuando nos damos cuenta, ¿no? La falta que nos hace, y no nos damos la oportunidad de pensar en aquellos que nunca la tienen, Así es. ¿no? Así es, Fíjate nada más que... porque necesitamos Ujú. entender muy bien el territorio, ¿no? Y creo que eso es una parte fundamental. Si no caminamos el territorio, si no conocemos de viva voz las problemáticas, pues podemos diseñar desde el escritorio cualquier cosa, pero no va a hacer sentido, ¿no? Entonces, qué bueno que lo mencionas, porque eso es un tema fundamental que ha sido pues, nuestro gran diferenciador en este gobierno. Pues le mandamos muchas bendiciones a tus pies para que sigan caminando y recorriendo todo el estado. Ahora, la pregunta, si tuvieras que elegir un solo indicador, eh, ¿cuál resume mejor la gestión de Marta hoy y por qué? Pues mira, hay indicadores de data dura, ¿no? Que igual y son muy fríos. A mí me gustan más los indicadores cualitativos, ¿no? Y eso es el indicador de la oportunidad, ¿no? Suena muy amplio, pero para cualquier persona el decir, y no es menor, ¿no? El decir, hemos reducido en tanto la pobreza, hemos aumentado en tanto el ingreso, son datos duros muy importantes para la medición. Pero a mí me gusta más, de nuevo, volver a hablar de personas. Y cuando hablamos de personas, pues a una persona que vive en una situación de vulnerabilidad, no le interesan los datos duros. Le interesa saber si tiene o no tiene oportunidades, ¿no? Si mañana va a tener oportunidad de tener un empleo de calidad para poder alimentar a sus hijos, o va a tener el recurso suficiente para poder comprar los medicamentos que se requiere cuando un miembro de la familia se enferma, o va a tener la oportunidad de tener un seguro que le permita atender sus necesidades de salud, o va a tener alguna beca o oportunidad para estudiar ella, él o su familia, o va a tener la oportunidad de tener algún crédito a la vivienda para tener una vivienda propia o mejorar la que tiene, o como tú decías, para poder pagar los servicios básicos de la vivienda, como la luz, como el agua, o va a tener con qué comprar los alimentos básicos para alimentar a su familia, o va a tener el ingreso necesario para también dar una vida de calidad a sus hijos, tener recursos para el esparcimiento, para tener lo que todos anhelamos, ¿no? Que es poderle dar una mejor vida y vivir en bienestar. Entonces, ese es el indicador más importante para mí. Estamos facilitando el camino para que todas las personas puedan acceder a las oportunidades que existen, sí o no, ¿no? Y si la gente te dice, pues no, entonces no estamos logrando el objetivo, ¿no? Aún y cuando hablemos de datos duros de educación o de salud, ¿cómo estamos logrando que cualquier persona en Nuevo León pueda acceder a todas esas grandes oportunidades que estamos diciendo que existen? Entonces, ese es mi indicador más importante. Ese indicador, y ese indicador se resume también en personas, como bien lo estás comentando, porque a las personas hay veces no les interesa, como bien deseas, los datos duros, estadísticas y todo, le interesa pues palpar lo que necesitan, ¿no? Fíjate nada más que interesante, la verdad, y que bondadoso y generoso de tu parte el que sigas recorriendo y caminando y que veas de viva voz todo lo que está pasando en este estado. En Nuevo León nos encantaría que estuvieras en toda la República Mexicana, con esa energía y con esa vitalidad y con ese amor con el que estás trabajando en Nuevo León. Cuando todo es urgente, ¿cuál es el método para priorizar municipios, colonias, sin perder el enfoque de la igualdad? Justo ese tema tan importante en territorio y en ejecución, por ejemplo. Pues ahí sí, yo soy muy metodológica, ¿no? Viniendo del sector privado, una de mis grandes, digamos, herramientas es la planeación.
¿no? Entonces, inclusive desde que estábamos en periodo de transición, hicimos toda una planeación con datos duros del INEGI, y que nos permitió entender muy bien en dónde teníamos que focalizar, digamos, nuestra tarea, nuestros programas, nuestras iniciativas de entrada, ¿no? Yo insisto en que como secretaría y como gabinete hemos estado trabajando en todo el territorio, pero como los recursos siempre son limitados, Juan, y tú lo sabes, habría que focalizar. Entonces focalizamos, de acuerdo a datos del INEGI, en aquellos 7 municipios en donde se encontraba focalizada la mayor parte de personas que vivían en pobreza y pobreza extrema. Y en los 6 municipios del sur del estado, en donde igualmente se han encontrado localizados en su mayoría las personas que viven en pobreza extrema. Entonces, teniendo claridad en eso y obviamente en los subindicadores de rezago en temas de alimentación, de salud, de educación, de vivienda, de empleo, es que fuimos por ellos, porque hay que ir por ellos. O sea, cuando uno como gobierno dice, es que yo estoy de puertas abiertas y aquí estoy esperando que la gente me toque la puerta, las personas que viven en pobreza extrema difícilmente van a venir a tocarte la puerta. Hay que ir a buscarlos, hay que trabajar con los alcaldes, las alcaldesas, para lograr que ellos son los que están ahí en la trinchera, ¿no? Con las organizaciones de la sociedad civil, para ir a encontrar aquellas personas que realmente están viviendo en una circunstancia extrema, ¿no? Pobreza extrema quiere decir que viven de 3 o más carencias, ¿no? Entonces, cuando trabajamos con los municipios, con las organizaciones de la sociedad civil y salimos de nuestras oficinas, es que fuimos a encontrar a esas personas que vivían en esa circunstancia, tanto pobreza extrema como pobreza. Y una vez que focalizamos en territorio, bueno, pues entonces el ir a acompañarlos, el ir a las visitas casa por casa, que nos permitieron conocer de viva voz, pues cuáles eran los desafíos de esas familias y cómo podíamos con ellas codiseñar los programas. Nosotros llegamos a esta administración y no había un solo programa en esta secretaría. Entonces, ¿qué hicimos? A partir de ahí y en conjunto con la ciudadanía y particularmente con la ciudadanía que estaba viviendo en estas circunstancias, es que pudimos codiseñar y hoy en día tenemos a más de 14 programas dirigidos tanto a la primera infancia, a las mujeres, al adulto mayor, a las personas con discapacidad, a las mujeres que trabajan, a las mujeres que no tienen oportunidad de salir al mercado laboral, pero que igual hay que apoyar porque son las cuidadoras, en fin, fuimos diseñando todos estos mecanismos y plataformas que han servido para que las personas puedan acceder a sus derechos básicos. Qué interesante también, si hablamos de una carencia, ¿cuál sería una carencia para que entienda también nuestro público que nos está escuchando a través de esta multiplataforma? Una carencia, ¿cuál sería? ¿Falta de agua? Una carencia es la alimentación adecuada. Otra carencia es que no tienen servicios de salud, acceso a servicios de salud. Otra carencia es que no tienen servicios para la vivienda o no tienen vivienda. Otra carencia es que no tienen acceso a educación. Otra carencia es que no tienen un empleo o un ingreso digno. Esas son las carencias básicas de cualquier persona. Y 3 o más carencias ya significa extrema pobreza. Exactamente. Mira, hoy de lo que nos estamos enterando también y para que nuestro público que está conectado también, que por cierto te mandan muchos saludos, muchas felicitaciones, pero vamos a seguir con la entrevista en este momento. Por ahí, ¿qué programa o decisión has defendido aunque no sea popular? Pues mira, a veces no es popular la focalización, porque igual, insisto que somos igualdad e inclusión y el trabajo tiene que ser para todos. Pero como también sabemos que en todos lados, incluyendo los gobiernos, los recursos son muy limitados, pues hay que focalizar las estrategias alineadas a el segmento al que pues, es más apremiante apoyar, ¿no? Entonces, tuvimos que tomar la decisión de focalizar los recursos, sobre todo en los primeros años, y todos los recursos, los que se destinan a las organizaciones de la sociedad civil,
que antes a lo mejor eran más abiertos, ¿no? Y ahorita todo estuvo alineado a cómo ayudamos a este segmento de la población que vive en pobreza extrema. Entonces, a lo mejor son decisiones que en un principio fue bueno, pero es que antes me ayudaba. Pues sí, pero ahorita hay que focalizarnos todos, empresas, organizaciones, gobiernos, universidades, todos a apoyar aquel grupo que tiene 3 o más carencias. Y ahí nos pusimos todos a trabajar. Y esa fue la forma en la que logramos el resultado que hoy tenemos, que pudimos reducir en un 77% la pobreza extrema en el estado y en un 56% la pobreza multidimensional. Esto es aquellos que tienen una carencia, ¿no? Entonces, ¿cómo a veces esas decisiones pues son como, pero es que antes, pues sí, pero antes por eso no había reducción, al contrario, se triplicó la pobreza extrema en la administración anterior aquí en el gobierno del estado de Nuevo León y se había duplicado la pobreza. Entonces, cuando estás viendo que tu política pública no está logrando el resultado, pues hay que focalizar y a veces esas decisiones pues son tomadas así como que es que ahora no, y ahora sí, o sea, después de 4 años estamos pudiendo sumar a otros y estamos incluyendo a más grupos poblacionales y estamos ya trabajando con más de 12 grupos de atención prioritaria y entonces estamos llegando a más, pero cuando ya logras atender primero a la base, ¿no? Y crear un sistema que te permita que estas personas, cuando hay una crisis, no regresen a vivir en una circunstancia de pobreza. ¿Por qué? Porque hay un sistema de protección social que tiene mínimos y que logra que estas personas logren ya obtener un empleo de mayor calidad y desarrollen competencias y capacidades básicas y que tengan a su familia en un sistema de salud, todos integrados y que tengan un sistema de alimentación adecuada. En fin, cuando ya logras tener estos sistemas, vas abriendo, ¿no?, a otros grupos poblacionales que también han sido históricamente discriminados. Pero esa fue una decisión compleja al inicio de la administración. Y hay que ejecutar. Son 4 años y medio de gestión. ¿Cuántos le restan a Marta Herrera? Pues tenemos 1 año y medio para seguir cerrando brechas y trabajar sin cansarnos, porque como yo siempre he dicho, mientras que Nuevo León exista una sola persona que vive en pobreza, no tenemos tiempo que perder. Y es justamente mi siguiente pregunta porque, a ver, voy a encontrar una palabra adecuada, pero sería, yo creo que proteger. ¿Cómo protegeríamos la continuidad del trabajo, la gestión de Marta Herrera para los programas, para que sigan y sobrevivan a la coyuntura política, a los cambios que vienen después de este año y medio? Mira, tu pregunta es muy pertinente porque yo, igual viniendo de otro sector, pues esa es mi frustración principal, ¿no? De cómo en el sector público lo que queremos es casi barrer o eliminar lo que hizo el anterior para ponerle nuestro sello. Y aquí no se trata de nuestros sellos, ¿no? Cuando yo hablo de que no había programas, es que no había programas, ¿no? O sea, yo no llegué aquí a deconstruir nada ni a eliminar nada. Al contrario, me hubiera gustado que hubiera ya algo construido para seguir construyendo sobre eso y que las personas pues pudieran fortalecer sus capacidades, sus habilidades y seguir creciendo todos. Entonces, lo más importante para mí ahorita es que lo que sí ha funcionado se institucionalice. Y para institucionalizar hay que tener planeación, hay que tener diseño, hay que tener procesos, hay que tener método, hay que evaluar y hay que lograr resultados, ¿no? Entonces, cuando ya hemos logrado todo eso, lo más importante es cómo lograr que esos programas se queden en ley, cómo lograr que se blinden, ¿no? Y yo, desde mi perspectiva, creo que la mejor forma de blindarlos es que si alguien quiere quitarlos, la propia ciudadanía se manifiesta en contra, ¿no? Y eso quiere decir que son útiles, eso quiere decir que han traído beneficios tangibles para la población. Entonces, hemos estado trabajando mucho, algunos de ellos ya están institucionalizados, otros hemos estado trabajando con la ciudadanía, con las organizaciones de la sociedad civil, con el Congreso, para lograr blindar estos programas y que se queden para la prosperidad y para que quien venga después pues pueda seguir construyendo a partir de ahí, ¿no? Y que puedan seguir creciendo los programas, que puedan seguir creciendo los beneficios y que sobre todo la ciudadanía pues pueda seguir viendo que sus sueños y sus ideales para su familia se siguen materializando porque hay todo un sistema de protección que les permite seguir creciendo
cada uno desde su trinchera, cada uno desde lo que ha podido lograr ya de manera individual, pero con ese piso parejo. Qué interesante también y sobre todo que, pues sí, alzar la mano también como el público en general para que de esta manera también permanezcan. Yo, la siguiente pregunta es, déjame a ver si me puedo explicar. Digo, son muchos logros los que has tenido, pero muchísimos logros en estos 4 años y medio, pero muchísimos logros. Hemos estado estudiando también, hemos estado revisando todos los trabajos que ha logrado Marta Herrera, muy exitosos, por cierto, una líder, pero este, eh, que debemos de tener más líderes como tú. Pero la pregunta sería, yo sé que son muchos, pero mencióname uno, tu mayor logro de tu gestión. Yo sé que son muchos y que los has tenido, pero ¿cuál sería ese mayor logro? Pues mira, desde el punto de vista de datos contundentes, el mayor logro es haber reducido la pobreza extrema en un 77% y la pobreza multidimensional en un 56%. Eso, digamos que para aquellos que les gusta la data contundente, pues ahí hay una data contundente. Más de 150,000 personas salieron de la pobreza extrema en Nuevo León, quedando un 0.5% de pobreza extrema. Este es el mínimo histórico que ha tenido el estado de Nuevo León en cuanto a pobreza extrema pudiéramos hablar, y más de 800,000 personas han salido de la pobreza. Esto es un tema también muy importante. ¿Por qué? Porque, como te lo mencionaba Juan en un inicio, hay grandes oportunidades en este estado, pero para mí lo más importante es que esas oportunidades las pudieran acceder todas las personas y particularmente las mujeres, porque las mujeres han tenido pues un rezago en poder entrar al mercado laboral precisamente porque no existe o no existía una base, una plataforma estatal de cuidados que le permitiera a las mujeres tener una plataforma para lo cual entre toda la sociedad pudiéramos ser corresponsables del cuidado de los hijos o de una persona con discapacidad o de adultos mayores que sobre todo las mujeres cuidan. Entonces, en el momento que además de esta data que te doy, creamos un sistema de protección social y creamos un sistema estatal de cuidados, eso nos permite poner un foco primero en quien cuida. ¿Y quién cuida? Pues en un 70% las mujeres. Y por eso este paraguas de ayudamos a las mujeres ha sido pues un gran acierto de esta administración, del gobernador Samuel García, de su esposa y de una servidora. ¿Por qué? Porque el poner en foco en el cuidado ha sido el poder poner estas plataformas, estas herramientas, este acompañamiento en las mujeres, que somos el 70% de las personas que cuidamos. Por otro lado, el poner en foco en las personas a quienes cuidamos. ¿Quiénes son? La primera infancia, las personas con discapacidad y las personas mayores. Un tema fundamental. ¿Por qué? Porque en el estado de Nuevo León la primera infancia tenía 0 programas. Principalmente, y todos lo sabemos, porque como los niños no votan, había cero dedicación de recursos a ese segmento. Y por otro lado, las personas mayores, ¿por qué? Porque todos vamos para allá y la pirámide poblacional se está yendo hacia allá, ¿no? Entonces, si no ponemos el foco en las personas mayores, pues definitivamente no va a ser sostenible de largo plazo el que podamos pues tener un sistema adecuado. Y personas con discapacidad, porque en su momento se quitaron esos apoyos aquí en Nuevo León por parte del gobierno federal y había que trabajar en acompañar a aquellas personas con alguna discapacidad entre los 30 y los 64 años que se quedaron sin recibir ningún tipo de acompañamiento, ningún tipo de apoyo. Entonces, eso es en cuanto a personas que cuidamos. Y tercer elemento es el autocuidado. Todo mundo, el que cuida, normalmente trae un desgaste. Y en una sociedad como Nuevo León, en donde más de 3 millones de personas cuidan o son cuidados, pues había un desgaste personal, particularmente de las mujeres. Entonces, poner el foco en el autocuidado, en la autonomía de las personas, en la autoestima de las personas, en el tiempo de las personas, porque las mujeres invertimos
3 veces más que los hombres en el tema del cuidado. Entonces, ¿en qué momento nos autocuidamos? Y había un desgaste de salud, había un desgaste en tiempo. Entonces, el poner ese foco, Juan, en el tema de el derecho a cuidar, a ser cuidado y al autocuidado, ha sido un gran acierto de este gobierno y para mí, pues es uno de los principales logros que te puedo subrayar después de haber logrado disminuir la pobreza extrema y la pobreza. Pues, muchísimas gracias. Me queda muy claro, sobre todo el aprendizaje de todo esta gestión, pero sobre todo que vienes también del sector privado, toda esta experiencia vuelta justo para la gestión política. ¿Qué más aprendizaje te ha dejado esta gestión, aparte de toda esta generosidad que le estás brindando y que estás dejando y que estás delegando en algún momento para las futuras generaciones? Un gran aprendizaje, te diría y les diría, que es que nadie puede solo, ¿no? Y en ese sentido, yo soy una constructora de puentes. Desde antes, en mi otra gestión, pues que fui presidenta del Pacto Mundial de Naciones Unidas en México por más de 5 años, una gran tarea que me tocó a mí desde ahí activar fue la creación de puentes y entender cómo los grandes objetivos del desarrollo sostenible, los ODS, si no los trabajábamos de manera coordinada entre sectores, no íbamos a poder avanzar en México, ¿no? Entonces, cómo desde el sector privado nos uníamos con la academia, nos uníamos con los gobiernos, nos uníamos con los medios de comunicación, con las organizaciones de la sociedad civil y sobre todo, de nuevo, poniendo a las personas que teníamos que beneficiar en el centro, era la única manera de lograrlo. Bueno, cuando participas ahora de lo público, hay esta tendencia de esto es mío, ¿no? Y empieza el tema de los egos y de los hilos y de que este es mi presupuesto y es mi cara y es mi foto. Y entonces, cuando estás trabajando de esa forma, pues difícilmente vas a lograr los resultados porque hay que compartirlo, ¿no? Hay que compartir conocimiento, hay que compartir la cancha, hay que compartir los logros, hay que compartir metodologías y sobre todo hay que compartir los recursos, ¿no? Entonces, yo desde que llegué aquí lo que hicimos fue crear un sistema que nos permitiera entender qué era lo que teníamos que proporcionar cada quien. El gobierno estatal, el trabajo con el gobierno federal, el trabajo con los gobiernos municipales, con los otros poderes, cómo hacerle para sumar a las empresas, que había un tema de desconfianza por parte de las empresas y decir, no, ¿yo por qué le tengo que meter recursos a programas del gobierno? Y las organizaciones de la sociedad civil que habían sido ya muy golpeadas porque les habían quitado todos los recursos y los fondos, tanto del gobierno federal. Entonces, ¿cómo sumar a las organizaciones que son un pilar fundamental en lo local y a los medios de comunicación? Entonces, hay para todos, ¿no? Pero para lograr que todos se sientan incluidos, tenemos que tener esquemas, como yo digo, ganar, ganar, ganar. Gana el otro, gana el gobierno, pero sobre todo gana la ciudadanía, ¿no? Y el lograr esos esquemas tomó tiempo. Hay que hacer unas gobernanzas compartidas, hay que hacer alianzas con quien menos te imaginas que va a hacer alianza contigo. Y esas colaboraciones y esa, digamos, cooperación disruptiva, le llamaría yo, que inicié desde lo privado y que logré transitar acá en lo público. En un principio me decían, estás loca, Marta, eso no existe aquí, o sea, no estás en el sector privado. Pero cuando ya ves que sí se logra y que tenemos en iniciativas como Hambre Cero a más de 4,000 o 5,000 actores sociales trabajando juntos y a más de 200 empresas y organizaciones de la sociedad civil, pues te vas dando cuenta que sí se puede y es así como logras ese impacto. O sea, esos resultados no los logra Marta Herrera, los logra al final un sistema, un ecosistema que sumó a todos los actores y donde todos los actores vieron cuál debería ser su contribución y siguen sumando a la causa. Eso es, digamos, mi mayor aprendizaje, que era un aprendizaje que ya tenía desde lo privado, pero que me habían hecho creer que no se podía desde lo público y por supuesto que se puede, y esas gobernanzas compartidas es lo que logra esos grandes resultados. Pero necesitamos más mujeres como tú a cargo de este timón, de este gran barco y sobre todo pues para hacer este ecosistema o este equipo, como bien lo mencionas. Te quiero preguntar, ¿cuál es el legado que te gustaría dejar al término de tu gestión?
Bueno, es una pregunta difícil. Todos queremos dejar una huella, ¿no? Por un lado, un gran legado que a mí me gustaría es la parte de logró instalar procesos, metodologías que realmente lograran una transformación profunda, ¿no? A mí no me gustan las cosas superficiales. Hay cosas que no se ven, como toda esta tubería, pero esta tubería es la que logra que los cambios se logren en el tiempo, ¿no? Y me ha tocado generar estos cambios en otras trincheras, como en el sector privado, que hay veces que las ves hasta dentro de 10 o 20 años, ¿no? Y que todavía se siguen cosechando, aun y cuando yo ya no estoy ahí. Eso es lo que es difícil en los gobiernos, porque los gobiernos o duran 3 años o duran 6 años y uno quiere dejar su sello en estos años, pero los cambios profundos, Juan, vienen de transformaciones profundas. Entonces, el legado que Marta Herrera quisiera dejar es una transformación profunda, una transformación de largo alcance, que si bien no me va a tocar a lo mejor cosechar en su totalidad, sí espero que las futuras generaciones lo reconozcan y decir, qué bueno que se enfocaron a la primera infancia, porque gracias a esa generación que se vio beneficiada por programas como Hambre Cero, como personas con discapacidad, como apoyamos a las mujeres, como programas de salud, es que yo estoy aquí 20 años después, ¿no? Siendo un ciudadano que está integrado en la sociedad, que pudo estudiar su kinder, su primaria, su secundaria, su preparatoria, su carrera, que pudo hacerlo de una manera saludable y no con déficits, que pudo ver cómo sus papás salieron adelante en conjunto con el resto de la familia. Eso es lo que yo quisiera. Entonces, además de esas transformaciones profundas, que sería un gran legado, yo me veo como una persona que abre caminos, ¿no? Y que abre caminos para que más mujeres puedan entrar al mercado laboral, para que más mujeres puedan ser emprendedoras, para que más personas puedan realmente decir, yo me siento ahora sí parte de, ya no me siento excluida, ya no me siento excluido, soy parte de una sociedad que me ha permitido que esas grandes oportunidades que hay las pueda tomar y las pueda tomar para mí, para mi familia. Así que esos dos grandes legados me gustaría dejar en mi paso por aquí. Pues qué nutrida entrevista para este servidor, qué satisfactoria esta entrevista para este servidor, para Destacados Líderes México, y sobre todo entender el trabajo que hacen en el sector público, sobre todo las personas que nos están escuchando, que nos están viendo en este momento, y que vamos a dejar esta entrevista también para las personas que nos puedan leer, escuchar y ver. Pues saber, ¿no? Hay veces vemos a los actores políticos, pero hay veces desconocemos qué es lo que está pasando detrás de ellos. Pero necesitamos más mujeres con tanta visión como tú, licenciada Marta Herrera. Muchísimas gracias. Me voy muy satisfecho de esta entrevista. La verdad que eres una mujer con una energía pero impresionante, llena de logros, llena de reconocimientos que te queremos dar todos. Así que, bueno, también te quiero reconocer también porque estás como seleccionada como parte del top 100 destacadas mujeres líderes de nuestro país, de México. Gracias. Pues algo más que quieras agregar a todas estas cuestiones de la gestión. Resta 1 año y medio, te veo con mucha energía. ¿Qué viene después de este año y medio? Pues viene después lo que tenga que venir para que yo pueda seguir construyendo la igualdad y la inclusión en nuestro estado. Yo siempre he dicho que soy una mujer, soy una mujer muy inquieta, pero también soy una mujer con una visión muy clara de lo que quiero lograr. Así que en cualquier trinchera que me vaya a tocar seguir desempeñándome, pondré mi granito de arena para seguir trabajando en favor de la igualdad, de la inclusión y de la prosperidad compartida para todas las personas. Así que muy esperanzadora de ver qué viene, de seguir colaborando con todos los sectores de la sociedad desde la plataforma que me toque, porque voy a seguir incansable, porque hay mucho trabajo que hacer. Así que hay Marta para rato. Exactamente, y hablaste durante estas entrevistas, estas preguntas y respuestas, hablaste mucho sobre la autoestima de las personas. Hay veces la autoestima, hombres y mujeres, la tenemos muy chaparrita y no podemos ni siquiera alzar la mano para preguntar las cosas. ¿Cómo has empoderado a tantos hombres y tantas mujeres? Pero también, ¿cuál es el mensaje que le darías a esas niñas que hay veces desde el seno familiar
eh, evitan que su autoestima pues esté como debería de estar, ¿no? Porque a veces el mismo seno familiar hace que repriman esa condición humana para poder alzar mínimo la voz. Desgraciadamente así pasa y por eso este es un trabajo que tenemos que hacer entre todos, padres y madres de familia. Tenemos que trabajar mucho y lo hemos hecho con los papás, con las mamás sobre todo, con las escuelas, que también pues pasamos ahí una parte importante de nuestras vidas y hemos estado trabajando con los docentes y las docentes para lograr empoderar a los niños y a las niñas en su desarrollo. Es un trabajo de todos, es un trabajo de las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en campo y que tienen tantos programas tan útiles para el desarrollo de capacidades y habilidades en niños, en papás, en mamás, en las personas de la comunidad. Lo más importante aquí es que todos sepamos que todos los seres humanos tenemos talentos y que esos talentos venimos a vivirlos, venimos a compartirlos, venimos a ponerlos al servicio de los demás. Que nadie te diga que no puedes, que nadie pueda coartar esos sueños y esos ideales que tenemos. Quizá desde niñas, algunas ya los teníamos, otros van encontrando su propósito a lo largo del camino. El propósito es algo, yo siempre he dicho, que se va escribiendo en el camino. A veces tenemos un propósito que inclusive va evolucionando y va cambiando, no tenemos que tener uno solo en nuestra vida. O sea, los que lo tenemos claro desde chicos, como yo, del servicio público, pero hay otros que van evolucionando y de repente estaban haciendo una cosa y de repente algo mueve su corazón y dice, ahora me voy a dedicar a esto otro. Lo importante es tener sueños y sueños grandes, porque en la medida que ese propósito y ese sueño lo queramos realmente desde el fondo de nuestro corazón, vamos a trabajar sin cansarnos, vamos a estar sábados y domingos, vamos a poner toda nuestra energía, nuestro tiempo, nuestros pocos o muchos recursos al servicio de ese propósito y vamos a lograr en ese propósito sumar a otros. Entonces, yo diría, sigan teniendo sueños en grande, sigan comprometiéndose con ese propósito, sigan haciendo acciones, no necesitan hacer acciones gigantes o no necesita ser total y absolutamente perfecto. Con que todos los días avancemos en ir abonándole a ese propósito o a ese sueño, es que vamos a ir logrando nuestro objetivo, pues es que sea vivir mejor y ayudar a otros a que vivan mejor. Así que nadie te diga que no se puede, a levantar la voz, a sentarte en la mesa donde se toman las decisiones y a decir, sí puedo porque tengo con qué, porque tengo talento y porque sé que puedo ser un agente de cambio para mi país. Quiero cerrar esta entrevista agradeciéndote infinitamente cada una de tus palabras, de tu bondad, tu generosidad, tu trabajo, tu gestión, todo. Muchas gracias. Muchas Y gracias. nada más una frase o dos frases. ¿Qué te decía tu mamá y tu papá cuando eras niña? Cuando querías hacer algo, por ejemplo, quiero hacer esto, ¿qué te decía tu mamá, tu papá? Mira, yo era una niña hiperactiva y siempre estaba haciendo mil cosas, pero hay una pregunta que me hacía mi padre, que aquí se las dejo, que me enojaba en ese momento, pero hoy en día se lo agradezco, y es, mijita, ¿qué estás haciendo o qué hiciste hoy que valiera la pena? Y yo me enojaba porque le decía, papá, pero pues sí fui a trabajar, luego me fui a estudiar y estoy en la sociedad de alumnos y fui acá y hice esto y lideré esto. Y me volví a preguntar, sí, mijita, pero ¿qué hiciste hoy que valiera la pena? En ese momento a lo mejor no lo entendía, pero hoy sí lo entiendo. Y yo creo que lo más importante es que nos vayamos a acostar todos los días y nos preguntemos qué hicimos hoy que valiera la pena. Y para mí, lo más importante que vale la pena es que pensemos en colectivo, pensemos en el bien común, pensemos en qué hicimos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos para hacer que el de enfrente pudiera sonreír, para incluir a los demás y dejar el ellos y yo, sino el hablar de nosotros. Y para mí eso es lo que vale la pena. Así que esa era la gran pregunta de mis padres, que sigue siendo la gran pregunta que me hago todos los días.
Pues yo me voy a quedar con esa frase. Dile a tu papá, por favor, que con todo respeto se la voy a robar porque me la voy a adjudicar esta frase que hiciste hoy que valiera la pena. Me voy a preguntar si incluimos a los demás, qué hicimos con el de enfrente para arrancarle esa sonrisa, qué hice yo también que valiera la pena. Hoy sí puedo decir que lo que hice hoy hasta este momento ha valido la pena. Conocer a la licenciada Marta Herrera, su gestión, su trabajo, su energía, su amor por México, su amor por Nuevo León, su amor por cada una de las cosas. Que Dios te bendiga y que bendiga tus pies, porque seguramente este año y medio vas a seguir caminando mucho, 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 mucho. Así que, pues enhorabuena, muchísimas gracias. Te quiero agradecer infinitamente. Estás en nuestro top 100 destacados líderes, destacadas mujeres líderes de nuestro país. Muchísimas gracias por esta entrevista y agradecido infinitamente. Muchas gracias. Gracias a ti y a todos.